Salmo 34, Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Alef 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Bet 2. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Gimel 3. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Dalet 4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Es 5. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Sayin 6. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Yet 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Tet 8. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Yod 9. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Kaf 10. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Lamed 11. Vengan, hijos míos, y escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor. Mem 12. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, Nun 13, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Samesh 14, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Ayin 15. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus clamores. P16. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Tzade 17. Los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Kof 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Resh 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Shin 20. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. Tav 21. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. 22. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él se refugian. Bendecir al Señor en todo tiempo no es una frase decorativa, es una forma de vivir. Quien aprende a levantar la voz en gratitud, incluso en los días más difíciles, descubre que la alabanza no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Cuando declaramos, Señor, tú eres digno, al amanecer y al caer la noche, cuando lo repetimos en medio del cansancio o de la confusión, lo que sucede no es un cambio automático de los problemas, sino una transformación dentro de nosotros. La alabanza abre un espacio donde el alma se alinea con la verdad eterna. Dios sigue siendo Dios, gobierna sobre todo y merece ser exaltado. La alabanza constante no significa negar la realidad del dolor. Significa reconocer que la realidad más profunda es la presencia del Señor. El corazón humano tiende a enfocarse en la falta, en lo que duele, en lo que todavía no se resolvió. Pero cuando los labios insisten en bendecir, el corazón aprende a recordar lo esencial. Dios está presente, y esa presencia basta. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque la mirada se coloca en aquel que sostiene el universo y también sostiene nuestra vida. Un estilo de vida marcado por la alabanza rompe la lógica del orgullo y del miedo. El orgullo quiere el control, busca la gloria para sí mismo. El miedo paraliza y hace creer que todo depende de nuestra fuerza.
Pero cuando la alabanza se vuelve constante, recordamos quién es el centro y de quién proviene toda esperanza. La boca que bendice al Señor se convierte en un instrumento que cambia la atmósfera a su alrededor. En una casa donde se levanta gratitud, la tensión se reduce. En un corazón que repite palabras de alabanza, la ansiedad pierde terreno. Decidir alabar en todo tiempo no es un acto superficial, es un acto de fe, fe en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos, fe en que su bondad es mayor que nuestros temores, fe en que su fidelidad no depende de nuestras emociones. Cuando alguien vive de esta manera, otros lo notan. La luz de Dios empieza a reflejarse en la forma de hablar, en la paciencia con los demás, en la calma, en medio de tormentas. Alabar en todo tiempo es, en realidad, un testimonio que declara: Dios es el centro de mi vida y nada puede quitarme esta verdad. El Salmo nos recuerda que cuando el alma se gloría en el Señor, los humildes escuchan y se alegran. Esto revela un principio poderoso. La verdadera alegría no surge de la autosuficiencia, sino de reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Los humildes son aquellos que entienden que no pueden sostenerse por sí solos, que dependen de la gracia y la provisión divina. Y cuando escuchan a alguien declarar con sinceridad que Dios es su centro, encuentran esperanza. El gozo se expande, porque la alabanza compartida multiplica la fe. Engrandecer al Señor juntos significa reconocer que solos no vemos toda la grandeza de su obra. Cuando una comunidad se une para exaltar su nombre, cada voz suma, cada testimonio enriquece, cada declaración fortalece. No se trata de engrandecer problemas ni personas, sino de colocar en lo más alto a aquel que merece toda gloria. Al hacerlo, el corazón experimenta algo único. La carga personal se aligera, porque se recuerda que no somos los protagonistas. Es Dios quien actúa, y nosotros solo participamos de su plan perfecto. El gozo de los humildes nace del contraste entre la pequeñez humana y la grandeza divina. Saber que somos limitados, pero amados, frágiles, pero guardados, inconstantes, pero sostenidos por un Dios fiel. Este reconocimiento no genera tristeza, sino libertad, porque ya no es necesario demostrar fuerza delante de los demás, ya no es necesario fingir perfección. El centro no está en nosotros, sino en Él. Y ese cambio de enfoque trae paz y alegría verdadera. La grandeza compartida no consiste en que Dios se haga más grande, Él ya es infinito, sino en que nuestros ojos se abren más para verlo como realmente es. Cuando varias voces declaran su bondad, la fe individual se fortalece. El testimonio de uno enciende el corazón de otro. La alabanza compartida es contagiosa, y ese contagio no resta, sino multiplica. El gozo se reparte y se amplifica, porque el Espíritu del Señor obra en medio de quienes lo exaltan. Al final, la grandeza compartida es un recordatorio de que no fuimos creados para vivir aislados. La vida de fe florece en comunidad, cuando juntos elevamos el nombre del Señor por encima de todo. Y en esa unidad, la alegría humilde se transforma en una fuerza imparable que sostiene, inspira y renueva. Quien vive así descubre que el centro no es la propia voz, sino la voz de Dios resonando en medio de su pueblo. Buscar al Señor no es un acto vacío, es un encuentro real.
El Salmo declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Estas palabras no nacen de una teoría, sino de una experiencia. David conocía la angustia, conocía la persecución, conocía noches en las que el miedo parecía sofocar la esperanza, y aún así podía afirmar con certeza: cuando busqué, Dios respondió. No respondió siempre con la eliminación inmediata del problema, pero sí con una presencia tan poderosa que el temor perdió autoridad. Los temores humanos son variados. Algunos temen al futuro incierto, otros a la enfermedad, otros a la soledad, otros a perder lo que aman. La vida se llena de escenarios que parecen escapar de nuestro control, pero el punto central es este: no tenemos que controlar todo, porque no somos el centro. Dios es el centro. Y cuando el corazón reconoce esa verdad, el temor empieza a retroceder. El miedo se alimenta de la ilusión de que todo depende de nosotros. La fe se alimenta de la certeza de que todo depende de Él. Ser librado de los temores no significa que nunca sintamos miedo. Significa que el miedo ya no dicta nuestras decisiones, ya no gobierna nuestros pasos. La respuesta del Señor coloca un fundamento más fuerte que cualquier temor. Es como un ancla en medio de una tormenta. La tormenta no se detiene de inmediato, pero el barco no se pierde porque está firme en un punto seguro. Así obra Dios en la vida de quienes lo buscan. La tormenta puede rugir, pero el alma aprende a decir: no temeré, porque sé quién está conmigo. Cada vez que experimentamos la respuesta divina, algo cambia dentro de nosotros. La fe se profundiza, la confianza se expande, el corazón se ensancha, y aunque nuevas pruebas se presenten, ya sabemos dónde volver. El secreto no está en nunca sentir miedo, sino en nunca dejar de buscar al Señor, porque el miedo grita, pero la voz del Señor calma. El miedo confunde, pero la respuesta de Dios trae claridad. El miedo esclaviza, pero la fidelidad divina libera. Al final, la declaración del Salmo sigue vigente: me libró de todos mis temores. No es un pasado lejano, es una promesa presente. Quien se acerca al Señor con sinceridad puede experimentar la misma libertad, porque la victoria sobre el temor no es un logro personal. Es un regalo del Dios que responde a quienes lo buscan. El Salmo afirma que los que lo miran están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Esta imagen es profundamente transformadora. Mirar al Señor no es un gesto físico, es un acto del corazón. Significa enfocar la mente, la esperanza y la confianza en Él. Y cuando esa mirada se sostiene, el resultado es un resplandor que ninguna circunstancia puede apagar. El rostro humano refleja lo que domina el interior. Hay rostros endurecidos por la amargura, apagados por la desesperanza, marcados por la ansiedad. Pero hay también rostros iluminados, no porque la vida sea perfecta, sino porque la mirada está fija en el Dios perfecto. Ese resplandor no es superficial, no depende de cosméticos emocionales ni de apariencias. Es la luz que brota de un corazón que sabe: no estoy solo, el Señor está conmigo. La vergüenza es una de las cargas más pesadas que el ser humano puede llevar. Nos hace bajar la cabeza, escondernos, creer que no somos dignos de levantar la voz. Pero el Salmo asegura que quienes miran a Dios jamás tendrán su rostro cubierto de vergüenza.
Porque cuando la gracia divina cubre la vida, la vergüenza pierde su poder. No significa que nunca hayamos fallado, significa que en Cristo la culpa no dicta nuestro destino. El rostro se levanta no por orgullo, sino por redención. Este resplandor es también un testimonio para los demás. En un mundo marcado por la oscuridad, la desesperanza y el cinismo, un rostro iluminado por la confianza en Dios se convierte en un faro silencioso. No necesita gritar, no necesita imponer, basta con reflejar la paz y la seguridad que vienen de un corazón centrado en Él. Y muchas veces ese testimonio silencioso abre puertas que las palabras no podrían abrir. Mirar a Dios es una decisión diaria. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrirlos a una realidad mayor, la fidelidad del Señor. Cada vez que escogemos mirarlo, el alma se llena de luz y esa luz se refleja. Así, la vida se convierte en una proclamación constante. Él es mi centro, en Él confío y por eso camino sin vergüenza y con esperanza. El Salmo dice, «Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias». Aquí se revela una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios no se deja impresionar por títulos, logros o apariencias, pero sí se inclina para escuchar el clamor sincero del corazón humilde. La pobreza en este contexto no se limita a lo material. Se trata también de reconocer nuestra dependencia total de Él. El pobre es aquel que sabe que no puede sostenerse a sí mismo y que necesita la intervención del Señor. Y esa actitud abre la puerta a la fidelidad divina. El mundo tiende a escuchar a los fuertes, a los influyentes, a los que tienen recursos para hacerse notar. Pero el Dios de la Biblia tiene un oído afinado para los débiles, para los que no tienen cómo pagar favores, para los que no pueden ofrecer nada a cambio. El clamor que sube desde la necesidad es el sonido que atrae la atención del cielo. Y el testimonio del salmista lo confirma. Dios escucha, Dios responde, Dios libra. Esa fidelidad no cambia con las estaciones de la vida, es constante, segura y firme. Las angustias son inevitables, aparecen en diferentes formas: la pérdida, la enfermedad, la incertidumbre, la soledad. Pero el texto es categórico. El Señor libró de todas. No significa que nunca habrá pruebas, sino que ninguna prueba será definitiva ni tendrá la última palabra. La fidelidad de Dios siempre se impondrá sobre las circunstancias. Este principio transforma la manera de vivir. Saber que Dios escucha nos libera de la desesperación y nos conduce a la esperanza. Podemos clamar sin miedo a ser ignorados, porque aquel que gobierna los cielos se inclina para oír. Podemos presentar nuestras cargas, aunque nos parezcan pequeñas o insignificantes, porque Él se interesa por cada detalle de nuestra vida, y podemos estar seguros de que ninguna angustia es tan profunda que quede fuera del alcance de su mano. El clamor del pobre no es un grito en el vacío, es un puente directo al corazón del Padre. Y la fidelidad del Señor no es un concepto abstracto, es una realidad que sostiene, que responde y que libra. Así, cada vez que reconocemos nuestra pobreza y levantamos la voz, descubrimos que no estamos solos. El Dios fiel está presente, escucha y actúa. El texto continúa con una promesa poderosa. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Esta imagen describe un cuidado constante, cercano y personal.
No se trata de una visita esporádica, sino de una presencia establecida, un campamento alrededor de quienes viven en reverencia al Señor. La palabra acampar transmite permanencia, seguridad y protección. Dios no envía ayuda temporal, establece su guardia en torno a sus hijos. En un mundo lleno de incertidumbres, esta declaración es un refugio seguro. Muchos buscan protección en seguros, en conexiones sociales, en la fuerza de sus propias manos, pero ninguna de esas protecciones es absoluta. El cuidado divino, en cambio, es completo y fiel. El ángel del Señor representa la acción activa de Dios en defensa de quienes confían en Él. No significa ausencia de dificultades, pero sí certeza de que nunca enfrentamos nada solos. Cuando el temor intenta dominar, recordar esta promesa fortalece el corazón. Saber que hay un campamento celestial alrededor de nosotros cambia la manera en que enfrentamos la vida. No caminamos abandonados, caminamos rodeados. Esa conciencia trae paz en medio de amenazas, descanso en medio de la presión, confianza en medio de la incertidumbre. Y más que una protección pasiva, el texto asegura que está para librarlos. Es decir, hay intervención real. Dios actúa, Dios rescata, Dios libra en el momento oportuno. Esta promesa no es una metáfora lejana, es una verdad que transforma nuestra percepción diaria. Cada vez que el miedo se asome, podemos recordar, estoy rodeado. Cada vez que la soledad pese, podemos afirmar, no estoy solo. Cada vez que la inseguridad intente ganar espacio, podemos declarar, el Señor estableció su campamento a mi alrededor. Así, la vida deja de ser un camino frágil y se convierte en un trayecto acompañado. La señal de cuidado divino es constante y nos recuerda que somos guardados por aquel que nunca duerme ni descansa. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Esta invitación no es un consejo teórico, es un llamado a la experiencia. Probar y ver significa ir más allá de escuchar hablar de Dios, más allá de conocer historias o recitar versículos. Es acercarse personalmente, tomar la decisión de confiar y comprobar por uno mismo que su bondad es real. Nadie puede probar por ti, nadie puede vivir en tu lugar la certeza de la fidelidad divina. La fe se fortalece cuando se convierte en experiencia diaria. Así como un alimento no sacia hasta que lo probamos, la bondad de Dios no transforma hasta que la recibimos de manera personal. Probar implica acción, dar un paso, arriesgarse a confiar incluso cuando no entendemos todo. Ver implica reconocer el resultado, abrir los ojos para percibir cómo el Señor responde y sostiene. Y en ese proceso, el corazón descubre algo profundo. La bondad de Dios no es una teoría, es un hecho. Los que se refugian en Él son dichosos, no porque todo les salga perfecto, sino porque han encontrado un lugar seguro que nada puede destruir. En medio de la tormenta, el refugio permanece. En medio de la sequía, el refugio guarda agua viva. En medio de la incertidumbre, el refugio ofrece paz. Esta experiencia cambia radicalmente la manera de ver la vida. Muchos buscan probar su suerte en caminos de éxito rápido, en promesas vacías, en atajos que parecen dulces, pero que terminan amargos. El que prueba la bondad del Señor, en cambio, encuentra una dulzura que no se agota.
No es un sabor pasajero, es una fuente inagotable de vida. Cada pequeño acto de confianza abre la puerta para ver la fidelidad divina en acción. Una decisión tomada con oración, una palabra de esperanza en medio del dolor, una actitud de gratitud en lugar de queja. Allí, en lo cotidiano, se comprueba que el Señor es bueno, y quien lo prueba una vez, quiere seguir probando. El Salmo nos invita a vivir de esta manera, probar y ver día tras día, hasta que la convicción de la bondad divina se convierta en el centro de toda nuestra existencia. El texto continúa diciendo: teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Aquí no se habla de un miedo paralizante, sino de un temor reverente, un reconocimiento profundo de quién es Dios. El temor del Señor es la conciencia constante de su grandeza y de nuestra pequeñez, la certeza de que Él es santo y nosotros dependemos de su gracia. Este temor no aleja, acerca, no destruye, construye. Cuando alguien vive en ese respeto reverente, su vida se ordena, sus prioridades cambian, su corazón encuentra dirección. Y en ese marco, la provisión divina se manifiesta. Nada les falta a los que le temen. No porque tengan todos los lujos que desean, sino porque nunca carecen de lo que verdaderamente importa. Dios mismo se convierte en su suficiencia. Hay una comparación fuerte en el Salmo. Los leoncillos, símbolo de fuerza y poder, se debilitan y sienten hambre. Incluso los más fuertes llegan al límite de su capacidad. Pero los que buscan al Señor nunca carecen, porque su fuente no se agota. Esto rompe la lógica humana de autosuficiencia. No es el más fuerte el que sobrevive, es el que se refugia en Dios. El temor reverente abre la puerta a la confianza plena. Ya no vivo para sostenerme con mis fuerzas, vivo reconociendo que Él es mi proveedor. Esta actitud libera de la ansiedad. La preocupación nace de pensar que todo depende de nosotros. El descanso llega cuando entendemos que todo depende de Él. Nada les falta, porque lo esencial está siempre garantizado. Su presencia, su cuidado, su dirección. Incluso cuando los recursos parecen escasos, su gracia sostiene. Incluso cuando las puertas se cierran, su mano abre otras mejores. El temor reverente nos recuerda que la vida no es acumulación, es dependencia. Y en esa dependencia se encuentra la verdadera abundancia. Así, quien vive temiendo al Señor descubre que la seguridad no está en lo que tiene, sino en aquel que nunca cambia. El Salmo nos enseña que quien ama la vida y desea ver muchos días felices debe refrenar su lengua del mal, apartarse del engaño, hacer el bien y buscar la paz. Esta declaración no es una fórmula mágica, es un mapa para una vida plena. Amar la vida no significa vivir sin problemas, sino aprender a valorar cada día como un regalo del Señor. Desear ver días felices no es un sueño ingenuo, es el reflejo de un corazón que entiende que la verdadera plenitud está en caminar conforme a la voluntad de Dios. El texto empieza con la lengua, porque lo que decimos refleja lo que hay en el corazón. Las palabras tienen poder para construir o destruir, para sanar o herir. Refrenar la lengua de hablar el mal es un acto de disciplina que nace del temor del Señor. Es decidir no dejarse arrastrar por la ira, la crítica o la mentira. Cuando alguien aprende a contener sus palabras y a alinearlas con la verdad, abre espacio para que la paz habite en su entorno.
La plenitud no se alcanza con palabras vacías, sino con palabras que reflejan la vida de Dios. Luego el Salmo señala: apártate del mal y haz el bien. No basta con evitar lo incorrecto, es necesario abrazar lo que es correcto. El mal siempre se presenta con disfraces atractivos, pero su fin es destrucción. Hacer el bien, en cambio, refleja el carácter de Dios, que es bueno en esencia. Cada decisión diaria es una oportunidad para escoger entre lo que aleja de Dios y lo que acerca a Él. La vida plena se construye con miles de pequeñas elecciones en la dirección correcta. Finalmente, el texto llama a buscar la paz y seguirla. La paz no siempre llega sola. Muchas veces hay que perseguirla con esfuerzo, paciencia y humildad. Buscar la paz implica renunciar al orgullo, extender la mano al que ofendió, tomar la iniciativa en reconciliación. Seguir la paz significa no rendirse ante los conflictos, insistir en sembrar armonía incluso cuando no es fácil. El arte de vivir días largos y plenos no está en acumular riquezas ni en prolongar la existencia sin propósito. Está en vivir con un corazón limpio, una lengua disciplinada, unas manos que hacen el bien y unos pies que persiguen la paz. Así, cada día se convierte en un regalo lleno de sentido y los años en una historia marcada por la bondad de Dios. El Salmo afirma: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Esta imagen revela un Dios profundamente personal, que no observa desde la distancia, sino que se inclina con atención hacia quienes lo buscan. Sus ojos no se distraen, sus oídos no se cierran. Él ve y oye con una precisión que sobrepasa cualquier cuidado humano. En un mundo donde muchos se sienten ignorados, esta promesa es un bálsamo. Saber que Dios te ve y que sus oídos están abiertos a tus clamores cambia por completo la manera de enfrentar la vida. Los ojos del Señor no son ojos que juzgan desde el desprecio, sino que miran con amor, con ternura, con un interés genuino por cada detalle. Él observa no solo lo externo, sino lo profundo del corazón. Sus oídos no solo registran palabras, también captan suspiros, lágrimas y pensamientos silenciosos. Esta cercanía transforma la relación que tenemos con Él. Ya no hablamos a un cielo vacío, hablamos a un Padre que escucha con atención. Además, el contraste con los que hacen el mal es claro. El rostro del Señor está contra ellos para borrar su memoria de la tierra. Esto muestra que la justicia divina no se detiene. Dios no es indiferente ante la maldad. Tarde o temprano, su rostro se vuelve en juicio contra quienes persisten en el mal. Para los justos, la certeza es otra. La mirada divina es protección. La escucha divina es consuelo. La oración no es un monólogo, es un diálogo con aquel que atiende cada clamor. Y aun cuando la respuesta no sea inmediata, el corazón descansa en la seguridad de que el Señor ha oído. Vivir bajo la mirada y el oído atentos del Señor trae confianza y paz. No dependemos de ser vistos por los hombres, porque somos vistos por Dios. No necesitamos ser comprendidos en todo momento por otros, porque nuestro clamor llega al oído perfecto del Creador. Esta verdad libera de la ansiedad de buscar aprobación humana y fortalece la confianza en aquel cuya atención nunca se distrae. El Salmo nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón
y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras son un refugio para todo aquel que atraviesa momentos de dolor. El quebranto del corazón no es una metáfora ligera, es la experiencia real de quien ha sido herido, rechazado, traicionado o golpeado por las circunstancias. El espíritu abatido describe esa sensación de no tener fuerzas para seguir adelante, de sentir que la esperanza se ha agotado, y es precisamente ahí donde el Señor se acerca. No cuando mostramos una fachada de fortaleza, no cuando fingimos que todo está bien, sino cuando nuestra fragilidad se hace evidente. El mundo muchas veces rechaza a los débiles, pero Dios los abraza. El Señor no exige perfección para acercarse, sino honestidad. El corazón quebrantado se convierte en el lugar donde su gracia se manifiesta con más claridad. Estar cerca significa presencia constante. No se trata de una visita rápida, sino de una cercanía que sostiene. En las lágrimas silenciosas, Él está. En las noches solitarias, Él acompaña. En los pensamientos que nadie más entiende, Él comprende. Su cercanía no siempre elimina de inmediato el dolor, pero transforma la experiencia del dolor. Ya no caminamos solos, caminamos con aquel que nos ama incondicionalmente. La salvación del espíritu abatido no es solo rescate de la condena eterna, es también liberación de la desesperanza en el presente, es levantar al caído, dar fuerzas al cansado, infundir nueva vida en el que se siente vacío. Por eso, este versículo es un consuelo profundo. Incluso cuando todo parece derrumbarse, la presencia del Señor es suficiente para sostenernos. La cercanía de Dios en el quebranto cambia la narrativa. Lo que parecía ser el final se convierte en un punto de encuentro con su amor. Lo que parecía derrota se transforma en terreno fértil para la esperanza. Y lo que parecía un corazón roto se convierte en un corazón restaurado por la gracia. El Salmo no esconde la verdad. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Esta declaración rompe con la idea de que la fe nos libra de problemas. Al contrario, reconoce que la vida del justo está llena de desafíos. Ser fiel a Dios no significa un camino fácil. Significa enfrentar la oposición del mundo, las pruebas de la vida y las batallas internas. Muchas son las angustias, y esa realidad no debe sorprendernos. La diferencia está en la promesa que acompaña. El Señor lo librará de todas. Aquí está el contraste que cambia todo. La vida puede traer múltiples dolores, pero ninguno de ellos tiene la última palabra. La angustia puede multiplicarse, pero la fidelidad de Dios es mayor. Él no promete ausencia de problemas, promete presencia en medio de ellos y victoria final sobre todos. Librar de todas las angustias no significa que nunca pasaremos por sufrimientos. Significa que ninguno de ellos será definitivo, que cada uno será enfrentado con la ayuda divina y que al final veremos la mano del Señor obrando. Esta verdad da fuerza en medio de la lucha. Cuando sentimos que las pruebas se acumulan y que el peso es demasiado, podemos recordar: muchas son las angustias, pero todas están bajo el cuidado de Dios. Esta declaración nos llama a cambiar la perspectiva. No se trata de contar las angustias para medir cuánto sufrimos, sino de recordar que cada una es una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. Lo que parece una pérdida puede convertirse en testimonio. Lo que parece una derrota puede abrir camino a una victoria más grande.
El Señor no desperdicia ninguna angustia. Cada una se transforma en ocasión para mostrar su poder. Al final, el justo no es definido por la cantidad de pruebas que enfrenta, sino por el Dios que lo libra de todas. Y esa promesa es suficiente para caminar con confianza, aun cuando la vida se llene de aflicciones. El Salmo revela una verdad que sostiene al corazón creyente. La maldad destruye a los malvados, pero el Señor protege a los justos y libra a sus siervos. Este contraste muestra la certeza de la justicia divina. Aunque parezca que el mal prospera, su destino es la destrucción. Puede engañar, puede oprimir, puede aparentar victoria por un tiempo, pero la maldad no tiene fundamento duradero. Lo que no se apoya en la verdad termina cayendo por su propio peso. En cambio, la fidelidad del Señor es eterna y su redención es segura. La certeza de la redención divina se convierte en un ancla para quienes siguen al Señor. No vivimos dependiendo de las circunstancias, sino de la promesa de que Dios interviene a favor de los suyos. La redención no es solo un concepto teológico, es una experiencia diaria. Es saber que el pecado no dicta nuestro destino, que la culpa no tiene la última palabra, que la condena ha sido reemplazada por la gracia. Es levantarse cada mañana con la seguridad de que somos sostenidos por la misericordia, y es caminar cada día con la convicción de que nuestras caídas no nos definen porque el Señor nos levanta. Esta certeza cambia la forma en que enfrentamos la vida. No vivimos intentando probar nuestro valor, vivimos descansando en el valor que Dios nos ha dado. No luchamos para ganar aceptación, vivimos desde la aceptación que ya tenemos en Cristo. La redención divina no se agota en un momento del pasado, se renueva en cada día en que el Señor nos guarda, nos corrige y nos guía. El justo puede enfrentar la oposición del mundo, pero nunca será abandonado. Puede pasar por angustias, pero siempre encontrará una salida en la fidelidad divina. La maldad puede parecer fuerte, pero su fin es la ruina. La gracia de Dios, en cambio, permanece para siempre. La certeza de la redención es la base para vivir con esperanza, incluso en un mundo quebrado. El Salmo concluye con una promesa que abarca toda la vida. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él se refugian. Aquí está el corazón del mensaje. El refugio no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra justicia, ni en nuestras estrategias, sino únicamente en el Señor. Refugiarse en Él significa reconocer nuestra fragilidad y decidir descansar en su fidelidad. No es pasividad, es confianza. No es debilidad, es sabiduría. Quien se refugia en el Señor no evita las tormentas, pero atraviesa cada una con seguridad. El refugio final en el Señor es más que protección temporal, es garantía eterna. No seremos condenados porque nuestra vida está guardada en aquel que ya venció la condena. Cristo tomó nuestro lugar y nos dio acceso a la libertad. La condenación fue absorbida en la cruz, y ahora vivimos bajo la gracia. Esta verdad redefine nuestra identidad. Ya no somos esclavos de la culpa, somos hijos redimidos. Este refugio también cambia la manera de vivir el presente. Saber que no hay condenación trae paz al alma inquieta. Saber que el futuro está asegurado en la fidelidad divina quita el miedo al mañana. Saber que cada paso está bajo el cuidado del Señor nos libera de la necesidad de controlar todo.
El refugio en Dios no es una ilusión, es una realidad tangible para quienes confían en Él. Y lo más impactante es que este refugio es inclusivo. Cualquiera que decida acercarse con fe lo encuentra. No importa el pasado, no importa la fragilidad, no importa la historia personal. El Señor abre su refugio a todo aquel que lo busca de corazón. El refugio final en el Señor es el lugar donde la esperanza nunca se agota, donde la gracia siempre abunda y donde la condenación ya no tiene poder. Vivir refugiados en Él es la mayor seguridad que puede tener el ser humano, una seguridad que trasciende la vida y se extiende a la eternidad. El recorrido por este salmo nos lleva a una conclusión poderosa. Todo comienza y termina en Dios. La vida no se sostiene por la fuerza humana, ni por la sabiduría limitada, ni por la capacidad de planear cada detalle. La vida plena, la vida que realmente vale la pena, es la que se centra en el Señor. Él es el origen de la esperanza, el fundamento de la confianza, el refugio en la tormenta y la luz en la oscuridad. Cuando el corazón se centra en Dios, el miedo pierde su fuerza. Cuando los ojos se fijan en Él, la vergüenza se disipa. Cuando la boca se acostumbra a bendecirlo en todo tiempo, la atmósfera de la vida cambia. Esta no es una teoría, es una experiencia que transforma. El centro de la existencia humana no está en lo que logramos, sino en lo que recibimos de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que alcanzamos encuentra sentido únicamente cuando lo reconocemos como el autor y consumador de nuestra fe. Una vida centrada en Dios no está libre de pruebas, pero está llena de promesas. No está marcada por la ausencia de angustias, sino por la presencia de aquel que libra de todas ellas. No está definida por el éxito según el mundo, sino por la fidelidad de un Padre que nunca falla. Esta conclusión es un llamado a soltar las ilusiones de control y abrazar la seguridad de la gracia. El futuro no está en nuestras manos, está en las suyas. El valor de nuestra vida no se mide por los aplausos humanos, sino por el amor eterno que nos cubre. La plenitud no se encuentra en tener más, sino en descansar en el Dios que es suficiente. El Salmo comenzó con una decisión: bendecir al Señor en todo tiempo, y esa decisión resume el camino de una vida centrada en Él. Bendecir en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la necesidad, en la calma y en la tormenta, porque al final no se trata de cuánto logramos, sino de cuánto confiamos. Una vida centrada en Dios es una vida segura, plena y eterna. Y la invitación sigue abierta: probar, ver, confiar y descansar en Él. Esa es la verdadera conclusión, el legado más grande y la verdad más impactante. Todo en nosotros encuentra propósito solo cuando todo en nosotros se rinde al Señor.